Eh, bueno, esta presentación tiene como objetivo compartir con vosotros un desarrollo que se ha hecho en la empresa que represento, que es Moeve, de lo que es una plataforma que llamamos DataOps. Antes de empezar a hablar sobre ella, pues yo creo que es necesario aclarar qué entendemos nosotros por DataOps en Moeve. DataOps es un enfoque que une el mundo de la ingeniería del dato, de las plataformas del dato, lo que es construcción de ETLs, etcétera, y el mundo más de DevOps, centrado en el despliegue y la integración continua. Al final, el objetivo de esta plataforma pasa por optimizar y de la forma más eficiente posible la actualización de información para los usuarios finales que toman decisiones basadas en datos. He hablado de mi empresa y voy a presentarla un poco. Es Moeve, anteriormente conocida como Cepsa. Moeve es una empresa que está dentro, se encuentra dentro del sector de la energía y tiene como principal estrategia lo que ha denominado Positive Motion. Esto del Positive Motion tiene como meta la sostenibilidad y la transición energética para convertirse en una empresa líder en movilidad y en energías limpias. Y dentro de esta estrategia de Positive Motion, pues uno de los puntos importantes pues es una norma que llamamos Data Driven, que el objetivo no es solo ser una empresa que toma decisiones basadas en datos, sino también para nosotros, asociado con esto de la sostenibilidad y la transición energética, es importante optimizar el consumo de recursos necesarios para generar estos datos. Bueno, y por otro lado, también me presento. Yo iba a venir con otro compañero, que es Álvaro Ponce. Desde aquí le mando un saludo, no ha podido venir por causas de última hora. Y bueno, tanto él como yo somos trabajadores del dato, que formamos parte del equipo de datos de Moeve. Y bueno, vamos un poco ya al turrón. Los principales contenidos de esta charla pues son los que podéis ver aquí. En primer lugar, voy a hablar de los elementos más importantes de esta plataforma DataOps a alto nivel y luego me voy a parar un poco a hablar del framework de computación que es el que utilizamos actualmente y un componente que llamamos grafo de conocimiento o knowledge graph. Vale, vamos empezando con la plataforma DataOps. Un punto importante es comprender un poco el contexto que nos motivó a nosotros a lanzar este diseño. En Moeve se ha hecho un extraordinario trabajo por parte de los equipos Cloud y Arquitectura para sentar las bases de cómo trabajar en la nube. Nosotros, no sé si tenéis experiencia, pero en la nube que se trabaja es Amazon. Y había unas bases muy sólidas en cuanto a gestión de la nube o cómo se desarrollan microservicios, aplicaciones, etcétera. Pero un aspecto que es bastante relevante es que el mundo del dato no es exactamente igual al mundo del software. Las reglas son relativamente distintas. En el mundo del dato, al final siempre te basas en una arquitectura medallón de 3 capas, tu capa bronce con los datos brutos, tu capa silver con los datos limpios y la capa gold donde tienes los datos curados y preparados para su consumo. Es decir, el objetivo de la ingeniería del dato al final es construir productos de datos. Y construir productos de datos al final es comprender las necesidades de negocio para construir ese producto, que al final es un enfoque muy funcional. Es decir, tienes que entender el negocio, tienes que comprender funcionalmente cómo tienes que crear la ETL y ahí es donde tienes que dedicar tu tiempo. Y al principio lo que sucedía es que el equipo de ingeniería de datos tenía un montón de posibilidades dentro de la nube, pero se dedicaba mucho esfuerzo en vamos a diseñar una arquitectura para este nuevo proyecto, o vamos a desplegar la infraestructura, o vamos a ver qué librerías necesitamos, cuando lo interesante es dedicar tiempo a comprender el problema que tienes que resolver y a crear esos productos de datos. Por tanto, nosotros tuvimos como objetivo crear una arquitectura con una infraestructura que fuera reutilizable
y redujese el time to market de la construcción de productos de datos. Y para conseguir eso, nos fijamos estas 3 ideas. En primer lugar, la plataforma del dato tiene que facilitar y tiene que estar centrada en desarrollar el código de tu ETL. En segundo lugar, lo que he hablado, tenemos que reutilizar la infraestructura y no pintar arquitecturas cada vez que empiezas un proyecto. Y luego algo muy importante, el concepto de orientación a eventos. Orientación a eventos no solamente en el ámbito de la orquestación, sino el facilitar el mantenimiento y el reprocesamiento. De esto hablaré un poco más de detalle en la última sección también. Vale, en cuanto a la gestión del código y bueno, la infraestructura también, nosotros nos hemos basado en el framework de DBT, como rezaba al principio en el título de la presentación. No sé si alguno conoce este framework, pero sus principales bondades pues son prácticamente que simplifica mucho la construcción de procesos, porque al final son queries, lo que llaman modelos, y desacopla el código de la infraestructura. Es decir, el mismo modelo que tú creas para procesar el dato puede ejecutarse en Spark y el día de mañana puede ir a Trino o puede ir a Snowflake. Por tanto, simplifica mucho el trabajo en ingeniería de datos. Y voy a destacar 4 puntos. En primer lugar, como he dicho, los modelos utilizan SQL. Aquí vais a pensar que puede ser un poco paradójico que yo venga a defender el SQL en la PyCon, que es pues, como venir a hacer bromas de Cruzcampo a Sevilla. Pero no es así, porque realmente nosotros, bueno, para empezar, DBT está desarrollado con Python. Pero aparte, toda la plataforma la hemos desarrollado con Python. SQL, bueno, nadie va a poner en duda que es un lenguaje con menos posibilidades de lo que te da Python o Scala. Pero es un lenguaje que es muy simple, lo conoce todo el mundo y además es suficiente para crear ETLs. Por lo tanto, te facilita que pienses más en la lógica que tienes que diseñar que en si usas una librería X y si está bien estructurado el código o no. Luego, otro punto importante es Jinja. Jinja es una librería que te ofrece DBT y sirve para crear macros. Las macros, al final, se utilizan pues, para reutilizar funcionalidades comunes en los mismos modelos. Esto optimiza. Tengo que adelantar que esto es relativamente peligroso, tanto el SQL en sí como el Jinja, en el sentido de que nosotros la creación de macros la tenemos centralizada en un único repositorio que es heredado por el resto y controlamos mucho que tenga sentido la creación de macros, porque si no, eso puede convertirse también en algo muy difícil de mantener. SQL y Jinja se puede decir que controlan la parte de data. Estos 2 siguientes que voy a hablar controlan la parte de Ops, porque a nosotros, cuando empezamos con esto, lo que más temor nos daba, sobre todo de la parte SQL, era que tú cuando creas una query, el peligro está en que hagas algo de 500 líneas. El peligro de eso es doble. Por un lado, una query muy extensa puede ser muy difícil de mantener porque dices, yo no sé qué hace esto. Y luego, por otro lado, si tú trabajas con una computación distribuida, que es lo normal hoy en día, este tipo de framework, Spark, Trino, etcétera, a la hora de distribuir la carga es mejor lanzar queries más sencillas, aunque sean muchas, que una muy compleja. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, en algunos sitios tienes un timeout y si tarda más de media hora tienes problemas. Para resolver eso, utilizamos un linter. Concretamente, DBT te ofrece una librería que se llama SQL Fluff. Y en este linter lo que se han definido, entre otras reglas para la tabulación del código, etcétera, es un control que evite que puedas meter un select dentro de otros. Esto evita subqueries y evita que haya query de 500 líneas. Ya tiene que ser complicado que un join te dé para tanto. Y aunque lo fuera, pues sería un número de campos. Pero eso lo tenemos resuelto. Y hay otro aspecto que también nos preocupaba, y era la parte de test.
Porque antes, tú cuando trabajas con Python, tienes tus tests que te dan cobertura de código, etcétera, pero esos tests están muy bien si tú desarrollas una aplicación. Tienes que asegurar que todo se cumple correctamente. Pero tú cuando trabajas con ETL de datos, realmente el test que necesitas es un test orientado a datos. Es decir, tú defines una entrada, que una entrada debe tener una salida específica. Y cuando lo ejecutas, simplemente te dice, tu modelo lo cumple, tu modelo no lo cumple, y ya está. Bueno, un aspecto que tengo que recalcar sobre DBT es que el framework ofrece, por así decirlo, dos modalidades. Lo que llaman DBT Core, que es la parte open source de DBT, y la parte de DBT Cloud. DBT Cloud es una plataforma. Nosotros hemos elegido DBT Core porque si no, no vendría a hablar de la charla ni de la plataforma. Diría que estamos usando DBT Cloud. Vale. Aquí podéis ver ejemplos de en qué consiste esto que os he contado. Veis, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo de un modelo. A la izquierda tenéis lo que sería la query, es decir, la ETL lo que realiza, como veis. Bueno, si no lo conocéis, todo lo que aparece con corchetes son referencias de Jinja. Y el fichero que aparece a la derecha es un YAML, que tiene el mismo nombre que el SQL, y los YAML contienen los metadatos asociados a esa ETL. Es decir, con esto con metadatos me refiero a que si tu ETL crea una tabla, tú en el YAML defines cómo se particiona o, por ejemplo, cuáles son los campos de esa tabla, no solo el nombre, sino el tipo. E incluso puedes añadir a cada uno una regla de calidad para que cuando se ejecute la SQL tú controles si un campo tiene que ser null o null, etc. Aquí veis un ejemplo de sintaxis del SQL Fluff, el linter. Hay una línea, los que estéis muy atrás no lo veréis, pero tenéis que confiar en mí, donde se controla que no haya queries dentro de, o no haya select dentro de otro select. Y esto, interesante, los unit tests. Esto está disponible a partir de la versión 1.8, que creo que fue a partir del año pasado, antes no había. Y esto es un ejemplo de cómo se define. Bueno, es una estructura en YAML que está dentro del propio YAML del modelo, donde hay un apartado que es given y tú defines los inputs, que al final moqueas unos JSON donde te pones un ejemplo de los registros que deberías tener en tus entradas del modelo, y luego hay un apartado expect donde pones las rows, que son otros registros que deberías tener cuando ejecutas el modelo. Y cuando haces un DBT test, te ejecuta el modelo y comprueba que esto que tienes moqueado funciona. Vale, hasta aquí la gestión del código. Ahora llego al siguiente punto, la infraestructura centralizada. Aquí, porque la idea de esta infraestructura es reutilizar el mismo componente entre iniciativas que hacen lo mismo, que es el 100% de nuestros casos, reduciendo ese tiempo, es decir, vamos a ver qué vamos a diseñar entre todos. Y aquí se ve un poco el mundo tanto Ops como Data. Voy a empezar con la parte de Ops. Nosotros empezamos con un repositorio. Bueno, antes de nada, hemos también creado un repositorio de tipo template con GitHub para ayudar el onboarding y la configuración de cualquier proyecto para tú ya te tengas que centrar en la creación de modelos. Pero una vez que ya lo tienes, ya has cogido el template y te has creado el repositorio del proyecto de datos que vas a hacer, por medio de GitHub Action, cada vez que hacemos un commit a la rama de develop o la master, se ejecutan los siguientes puntos que veis ahí. En primer lugar, ejecutamos un linter. Es decir, aseguramos que el modelo que vas a subir no es un modelo complejo. Cuando cumple eso, el siguiente punto son los test unitarios. Aseguramos que cumple la lógica que tú has definido. Y, por último, genera unos metadatos que luego más tarde explicaré en qué consisten. Una vez que realiza las tres opciones o los tres puntos, guarda el modelo en una Dynamo. Hasta aquí se puede decir que acaba la parte de Ops. Y ahora vamos a la parte de Data. Partiendo en esa Dynamo, donde se van actualizando los modelos, pues nosotros tenemos un proceso en Python que hemos implementado a partir del cliente DBT con una ligera diferencia. La principal diferencia es que leemos de una Dynamo. Por defecto,
mucha gente que ha trabajado en temas en la comunidad y tal, cuando trabaja con DBT Core, lo que hacen es leer de, por ejemplo, S3. Nosotros adaptamos a leer de una Dynamo porque nos permite la actualización del modelo de una forma pues más asociada a la integración continua, porque en un S3 es más complicado el gestionar las distintas versiones. Pero partiendo de esa diferencia, este cliente es capaz de leer en DynamoDB y corre en un Fargate. No sé si estáis habituados al mundo de la nube de Amazon. Fargate pues, es como un contenedor que se levanta cuando es invocado y luego se apaga. Y ese Fargate corre dentro de una step function. La step function, cuando ejecutas un modelo, recibe como parámetro, aparte del nombre del modelo, un IANROL. También, por situarnos qué significa esto de IANROL para el que no venga de Amazon, es como una identidad que tiene unos permisos asociados y es asumida por el usuario de servicio que ejecuta el Fargate. ¿Para qué es necesaria? Porque nosotros, por cada proyecto, en cada repositorio, tenemos ese IANROL con los permisos necesarios para leer y escribir dentro del proyecto de datos, de forma que cada vez que ejecutas un proceso, recibe como parámetro los permisos necesarios y no se ejecuta la ETL en el Fargate, sino que delega en el motor de procesamiento que haya definido el proyecto esa ejecución. Cuando acaba esa ejecución, devuelve el resultado al Fargate y el Fargate, veis, al final tiene un bus centralizado donde va enviando todos los procesos, hayan acabado bien, hayan acabado mal, con toda la información. Vale, esta es la parte de infraestructura y aquí tenéis un ejemplo de lo que es una ejecución dentro de una step function. Al final tenéis un diagrama de estados que te visualiza si ha ido bien, ha ido mal. Y a la derecha es un ejemplo de los parámetros que recibe esta step function como entrada y, entre otros, aparte del nombre del modelo y unos parámetros que sirven para optimizar la operación upsert, recibimos como parámetro ese rol que tiene los permisos necesarios para las tablas necesarias de leer y escribir. Vale. Ahora, el último punto que voy a extender en el último apartado de esta presentación es la orientación a eventos. Para nosotros, la orientación a eventos no solamente consiste en optimizar la orquestación, sino también facilitar el mantenimiento. Con esto me refiero a que, bueno, por un lado, tenemos el concepto del linaje de DBT, que ese linaje al final nos dice cuál es la dependencia que tienen los distintos modelos o ETLs entre sí para saber cuál es el orden de ejecución. Y eso se combina con un bus centralizado que os he comentado antes, que nos indica no solamente qué modelo depende de otro, sino también cuándo debe ejecutarse un modelo, porque cuando finaliza uno se va a activar una serie de procesos que comentaré a continuación, que nos permite calcular de una forma simple a cuál le toca. Pero hay un aspecto muy importante que he puesto aquí, que es la idempotencia. Para quien no esté familiarizado, la idempotencia, que al final es que un proceso pueda ejecutarse n veces y tenga siempre el mismo resultado, es muy importante para el mantenimiento. Para nosotros, el objetivo de esta plataforma es que procesar sea igual que reprocesar. Esto, combinado con el tipo de tabla Iceberg, que nos ofrece un enfoque Lakehouse, nos facilita que si ha habido cualquier problema con datos y nos los envían de nuevo, nosotros lanzamos el proceso, incluso hay veces que no hay que lanzarlo, se lanza automáticamente y reprocesa todo de una forma sencilla. Aquí, bueno, tenéis un ejemplo de lo que es el resultado de cualquier ejecución de un proceso. En estas ejecuciones, bueno, tenemos un esquema determinado que al final indicamos el nombre del proyecto que lo ha lanzado, la identificación del job, qué tabla ha actualizado y una serie de parámetros extra como estadísticas, de tiempo, etcétera. Vale. Ahora, hay un aspecto del que mencioné en la parte de la gestión del código y es la parte de computación. También en cuanto a la infraestructura, yo os dije que cuando ejecutamos el cliente DBT, ese cliente no procesa nada, sino que delega a un framework de computación. Y esto es una cualidad que nos animó a utilizar DBT, porque DBT, esa característica que tiene de desacoplar el código de la ejecución, te facilita mucho que hoy estés trabajando con Spark, mañana estés trabajando con Trino y para ti sea transparente. Tú te centras en tu SQL y
Y DBT tiene una funcionalidad que llama adaptadores, que esos adaptadores lo que te hacen es que te traducen tu SQL al framework que sea. Viene el SQL a Spark, viene el SQL a Trino o Snowflake, lo que sea. Y claro, además de que nosotros tenemos ahora mismo un framework que ahora voy a decir cuál es, por defecto, pero si el día de mañana nos vamos a otro, esto es muy, muy transparente. La primera decisión que tuvimos que tomar fue ¿qué framework utilizamos? Y tuvimos que coger la lista de opciones. DBT te ofrece dos familias de adaptadores, los que son oficiales y los que son community. La diferencia es que los oficiales los mantiene y desarrolla el equipo de DBT y los community, pues por la comunidad. Hay adaptadores community que son muy, muy interesantes y están bastante bien, pero obviamente nos decantamos por los oficiales. Dentro de los oficiales, posiblemente el mejor adaptador puede ser Snowflake y luego Databricks o incluso BigQuery. Ninguno de esos tres los teníamos. Así que nos pusimos un poco a buscar más abajo en la lista. Porque nosotros, como he dicho, trabajamos dentro de Amazon, así que empezamos a ver qué opciones había. Y dentro de los oficiales, aquí os muestro los que nos estuvimos planteando. El conector de Apache Spark, el conector de Starbust, que prácticamente es 100% Trino, el conector de Athena y el conector de Redshift. Nosotros elegimos Athena. Teníamos ligeras dudas porque uno de los grandes candidatos era el conector de Starbust, que correría en un MR serverless. ¿Pero por qué elegimos Athena? Aparte de que es un conector oficial y nos fiamos mucho, es muy robusto, etcétera, es porque realmente Athena sí que es serverless. Es decir, MR serverless es serverless, pero tienes que gestionar la infraestructura. Tienes que montar que si autenticación con Ranger, que si el IAC, que si una cosa, que si la otra, y al final con Athena no tienes que hacer nada. Aparte, te añade el tema de workgroups, que te permite un poco monitorizar el gasto y alarmas, etcétera. Y luego tiene una cosa que, bueno, una de las preocupaciones que teníamos con Athena es que tú con MR, por ejemplo, aunque sea serverless, tienes que darle, te da igual la computación que tengas porque va a ejecutar. Con Athena no. Con Athena, si la query es muy compleja, no funciona. Sin embargo, una ventaja es que con el linter reducimos la complejidad de las queries y prácticamente cualquier query se va a ejecutar en el tiempo límite, que son 30 minutos. Vale, ahora voy al último punto, el grafo de conocimiento. El grafo de conocimiento, que nosotros llamamos, bueno, es un grafo, es Neptune, y nos sirve para la observabilidad y para la orquestación. La primera pregunta es, ¿por qué elegimos un grafo en lugar de una base de datos relacional? Porque a nosotros la parte más interesante era almacenar relaciones y no datos. Eso es la diferencia de por qué se elige un grafo y no, por ejemplo, un Postgre. Y se enlaza con la anterior arquitectura a través de Venbus con tres procesos, el receiver, el loader y el trigger, que voy a explicar a continuación. Vamos a centrarnos en el grafo de conocimiento. DBT te ofrece el linaje de las relaciones de modelos entre sí. Esto, ¿cómo se consigue? Porque cada vez que compilas DBT te genera una serie de ficheros, principalmente un fichero binario que se llama graph.gpickle y un fichero JSON llamado catalog.json, bueno, y otro que es manifest.json, que contienen las relaciones entre modelos y el contenido de todos los YAML estructurado en un solo fichero. Esos ficheros no nos interesaban para pintar este linaje, sino para llevarlos al grafo. Este es el modelo que tenemos en el grafo. Como he dicho, bueno, es Neptune porque estamos en Amazon. Si no, a lo mejor hubiéramos utilizado Neo4j, pero para nosotros era mucho más simple gestionar la infraestructura de Neptune. Y las principales relaciones de este grafo son los siguientes. No sé si estáis familiarizados, el concepto de vértice y arista, pero bueno, es un diagrama básico. Vamos a partir del diagrama, digo, del primer vértice, data source. Data source representa el soporte físico de un dato, es decir, un bucket, un clúster de Kafka, una base de datos relacional, y un data source almacena dataset. El dataset al final es la estructura lógica del dato, una tabla, un fichero, un topic. Y el dataset, aparte de contener data fields, que son las columnas o campos, que además se relacionan entre ellos en relaciones de integridad referencial o linaje a nivel de columna, el dataset está relacionado con el job
por medio de una relación que es data flows. Al final, el job, que es el proceso, todo proceso escribe o lee de un dato. Con esta relación data flows tiene sus propios atributos, que si es de entrada, si es de salida, es decir, lee o escribe, si materializa en forma de tabla o de vista o si tiene más prioridad de lectura o no. Con la relación data source, dataset y job realmente podríamos orquestar todo lo que quisiéramos, pero hemos añadido una serie de componentes o de vértices más, que es el system, que es la cuenta de Amazon donde reside el job y el data source, y el proyecto, que es lo que agrupa los jobs de una forma funcional. Al final, una iniciativa de datos contiene un conjunto de ETLs. Aquí podéis ver lo que tenemos actualmente en Neptune con la herramienta Graph Explorer, cómo se relacionan todos estos nodos o estos vértices y aristas. Y bueno, por completar, porque voy justo de tiempo, los tres procesos, tenemos un componente receiver, que es una lambda que se dispara cada vez que llega un JSON al event bus, y prácticamente lo que hace es registra en el Dynamo el resultado de la ejecución, que se utilizará más adelante, y actualiza en el grafo que antes he mencionado, dentro del job, si ha finalizado bien o ha finalizado mal la última ejecución, y dentro del dataset hay un campo que es updated@, que te indica el instante de la actualización del grafo. Luego, posteriormente, lo lleva a Datadog para la monitorización. Un componente muy importante es lo que llamamos loader. El loader se integra con el ciclo de ops, con esos ficheros que os dije de metadatos, graph.gpickle y manifest.json, que cada vez que llegan se dispara un evento que carga en el grafo las relaciones. Aquí prácticamente es la relación que hay entre job y dataset. Y toda la información relacionada con dataset, data source, etcétera, lo cargamos de los catálogos de datos, Glue Data Catalog, y de la herramienta de gobierno del dato, y de esta forma tenemos relacionados en el grafo todos los metadatos de Moeve, que se puede utilizar para orquestación o observabilidad si, por ejemplo, se pusiera un agente entrenando con Neptune Analytics, sería muy útil en un futuro. Y para acabar, este es el último componente, que es el trigger. Y este trigger funciona de la siguiente manera. Os he comentado que el receiver actualiza dentro del dataset el campo updated. Pues bien, Neptune ofrece una utilidad que se llama Neptune Streams, que funciona como CDC, y cada vez que se actualiza una tabla en lo que es el tiempo de actualización, lanzamos el trigger. ¿Y qué hace este trigger? Con consultas al grafo, aquí está la potencia de por qué el grafo y no asset relacional, cogemos rápido los jobs que leen de esa tabla y de todos esos jobs que son candidatos a ser lanzados, revisamos a su vez sus entradas y aquellas jobs que tienen todas las entradas actualizadas, pues lo lanzamos, llamamos a la step function. Dentro del grafo, cada job tiene cómo invocar a la step function. Y luego tiene dos ejecuciones más, una bajo demanda para el reprocesamiento y luego una programada que está pensada para los procesos que se han almacenado en la Dynamo. Aquellos que acabaron con error pero son reintentables, cada media hora se intentan relanzarse. ¿Qué significa que sean reintentables? Que si un proceso acaba porque tenía mal los datos, ese no es reintentable. Pero si un proceso acaba mal, porque hay un fallo de red, luego se vuelve a lanzar tras n intentos. Y bueno, también hay una opción extra, que es que puedes elegir que el job no se lance bajo demanda, orientado a eventos, sino de una forma programada, por ejemplo, cada día, cada hora, que también el scheduler lo lanza. Y bueno, este es el final de la charla y tenéis 5 minutillos si tenéis alguna pregunta. Buenas. Una preguntilla. Te quería preguntar sobre qué envergadura de tablas o de datos manejáis, porque me ha llevado la atención el tema de el momento en el que explicabas que capabas una subquery, por ejemplo. Sí. No acabo de entender porque, no sé, en mi día a día una subquery es, no sé, lo manejo 50 veces cada día, incluso lateral joins, cosas un poco rebuscadas. ¿Cómo lo hacemos? No, me refiero el porqué de capar una subquery. Así como... Bueno, más que caparlo, lo que hacemos con DBT es que esa subquery se lleva a otro modelo previo, temporal, y se ejecuta de una forma previa al modelo final. Es decir, lo que tú harías con una query, al final necesitas crear 3, 4 queries, modelos previos, que eso ya es más del DBT profundo, que es una capa intermedia donde tú preparas
ese dato para dejársela votando a DBT. Simulando un poco una temporal o Exacto, un width o algo exacto. así para paralelizar. O, Exacto. Vale, vale, ok, perfecto. Okay, gracias. Buenas, gracias. Me ha parecido muy, muy loco. Te quería preguntar, precisamente, ¿cuánto tiempo tardaste hasta alcanzar este grado de maestría en DBT? O sea, por ejemplo, En DBT es poco. poco. Sí, lo O más sea, la curva de complicado es montar aprendizaje es esto. baja. Por ejemplo, la parte del grafo es la parte más compleja. Pero DBT, cualquiera que no trabaje con DBT, si os soy sincero, en una semana, no digo que seáis expertos, pero en 2 semanas lo sois. Es muy simple. Sí, pero por ejemplo, este insight que has sacado de dividir las subqueries en componentes temporales, o sea, eso no es inmediato. No, pero eso te lo recomienda el propio DBT. Incluso Guay. si tiras de ChatGPT para la construcción de queries, te lo facilita mucho. Quiero hacer no sé cuánto y dices, y quiero que las subqueries me lo montes otro modelo. Eso es muy ágil. Yo, como digo, el que no conozca DBT, la curva de aprendizaje es muy baja. Gracias. Buenas, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte, toda la parte de la configuración de los jobs, no me ha quedado muy claro dónde está orquestado. No sé. La ejecución de la propia TL. O sea, la configuración de todos los jobs, cuando tú tienes que darle la orden a DBT de esto es un refresh, es un build, es lo que sea, ¿dónde lo orquestáis? No, por un lado, el modelo de DBT contiene la lógica de la ETL. ¿Tú te refieres a cómo se invoca el lanza este modelo con estos parámetros? Eso se hace con esa lambda que llamamos trigger, que lo que hace, es decir, esta operación, lo he dicho muy rápido, pero bueno, son 2 operaciones. Como digo, la lambda se activa cada vez que se actualiza un dato, una tabla. Y esa tabla, mirando las relaciones, sabes qué procesos leen de esa tabla. O sea, son candidatos a ser lanzados. Por cada uno de esos procesos lanzas una siguiente consulta, que son súper rápidas, que es que miras las tablas que tienen de entrada y no lo he contado, pero la decisión que se toma es que tú tienes un campo updated, que es cuándo fue la última vez actualizada esa tabla, y luego hay otro dato que cogemos de la herramienta de gobierno del dato, que es cada cuándo se actualiza una tabla. Por tanto, si tú sabes que una tabla se actualiza cada día en función de la hora en la que estás consultando y la hora de la última actualización, dices, esta está actualizada, esta no. Cuando tienes todas actualizadas, también tenemos una serie de prioridades. Es decir, puedes definir que me den todas igual, es decir, si esta está actualizada, lo lanzas, o tienen que estar todas actualizadas. Pues ahí dices tú, venga, lanzo este proceso. Y ya la siguiente pregunta es, vale, lanzo este proceso, pero ¿cómo invoco a la step function? Pues esa configuración está en el propio grafo, que se obtiene de los metadatos y calculamos, esto da para otra charla, en tiempo real los parámetros necesarios para ejecutar el upser de forma eficiente. Porque la propia Dynamo no solamente guardamos si un proceso acabó mal o no, sino que entre otros procesos decimos cuál es el delta de cada tabla de entrada. Es decir, si por ejemplo lees de una tabla del histórico de pedidos, calculamos previamente el distinct de las fechas de pedidos que llegaron en la última actualización y con eso ayudamos mucho a que el upser solamente actualice el conjunto de registros que hace falta, no es decir, cógete los últimos 5 años. Gracias. El buffer es el Dynamo. Si hay cualquier... ¿Te refieres...? No, es más simple que eso, porque nosotros ese distinct lo calculamos cuando estamos ingestando la capa Silver. Como ingesta ficheros, los ficheros los tenemos utilizamos Acina o directamente ahí hay procesos que cogen el fichero y aparte de hacer la ingesta, en un fichero es muy fácil decir, calcúlame el distinct de este campo porque sabemos por qué está particionado. Y a partir de ahí, es decir, para hacer eso tenemos 2 macros, es relativamente complejo, pero se hace en tiempo real. O sea, sí. Vale. Muchas gracias por tu presentación. Yo iba más a la parte de operaciones. ¿Cómo monitorizáis tanto el performance como los costes de esos modelos, ¿no? Porque al final se trasladan en consultas Acina, que tienen un coste asociado, y sobre todo con el volumen de datos, pues a más datos. Si haces un cambio en un modelo, pues la consulta se complica y entonces ya pues tienes más costes.
qué implementaron o qué usan ustedes para monitorizar? Vale, pues eso que dices es muy interesante. Lo tenemos en nuestro backlog, porque actualmente el modelo de costes que tenemos en Moeve es que todas las ejecuciones de Acina, Glue, etcétera, que se realizan en una cuenta de Amazon, las paga el departamento que utiliza esa cuenta de Amazon. Es decir, tenemos el workgroup, que en el workgroup puedes saber cuánto ha costado un proyecto, pero al final todos los proyectos los paga el mismo departamento. Nosotros, en nuestro backlog, lo que queremos añadir es que cada vez que ejecutas una query de Acina, también en tiempo real lances una petición al API para que te diga el coste de esa ejecución, llevarlo a la Dynamo, persistirlo en un histórico en Iceberg y entrenar modelos un poco para afinar esos costes y determinar qué procesos gastan más de lo normal o no. Lo que pasa es que actualmente el coste, pues cada departamento paga lo que aparece en la cuenta. Sí, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta. No sé si habéis incorporado algún proceso de data quality que creo que DBT tiene. Sí. Dentro de todo este... Sí, de esto no he hablado porque no nos da la vida, pero el data quality está integrado porque antes dije que en los YAML tú defines las características de la tabla que particionas, defines los test unitarios y también defines cómo son tus columnas. Es decir, en el YAML se veía al principio, de hecho, lo voy a enseñar. Bueno, aquí lo veis, en columns, veis name type, name type, name type. Puedes añadir un campo que es comment, que describa funcionalmente cuál es el alias o qué contiene esa columna. Y luego tienes un campo que no recuerdo si era test o data test, que tú ahí le indicas not null, unique. Incluso puedes poner referencias para comprobar la integridad referencial con una columna de otro modelo. Y eso funciona de la siguiente forma. Bueno, incluso aparte de ponerlo a nivel de columns, puedes crearte un SQL con queries complejas que te compruebe algo más funcional y que implique hacer un join de varios modelos. Esto, igual que una ejecución de una TL se hace con DBT Run, en la ejecución del quality se hace con DBT Test. Nosotros, en la step function que no lo he comentado, no solamente hacemos DBT Run, sino que cuando acaba el run, ejecutamos el test. ¿Y qué hace el test? Pues al final, bueno, hay otro campo, se me olvidó decirlo, que es, tú puedes poner que un test sea warning o error, es decir, tú marcas el error pero sigue adelante o dice, mira, esto es un error, para. Pues nosotros al finalizar el run ejecutamos el test y ahí está integrado la parte de quality y la parte de ingeniería de datos. Y aparte, otra cosa también importante, está dentro del mismo repositorio, no son como trabajos aparte, sino que forma parte del mismo repo. Hola, muchas gracias. Quería preguntaros si tenéis entorno tanto de staging como de producción y si es así, si os habéis encontrado alguna limitación a la hora de, por ejemplo, replicar datos y hacer pruebas unitarias con respecto a esa información. Bueno, nosotros no sé a qué te refieres. Sí, no, me refiero, por ejemplo, en nuestro caso en la empresa, pues tenemos el entorno de staging y producción es el mismo, entonces muchas veces encontramos el reto de replicar los datos, tener dos orquestaciones diferentes para ejecutar primero procesos que consideramos que podrían ser de staging y luego pasarlo a producción, ¿no? Y sobre todo a la hora del lineaje de los datos y de que todo esté controlado, ¿no? Y los test. Entonces, nada, era por saber si realmente tenéis esa diferenciación de entornos. Vale, decir, bueno, eso es un problema, además no solo por eso, sino por el tema de los datos, que la calidad de datos que hay en entorno de producción no es el mismo que en desarrollo. Nosotros en el ciclo de Ops, cuando subes a la parte de Develop, llevas a la Dynamo del entorno de desarrollo y cuando subes a la rama Master vas al entorno de la rama vas a la Dynamo del entorno de producción. De esa forma, si tu set de datos es bueno, pues esa es la forma de probar en producción o en desarrollo.